inicio. Bueno, pues el título, Si vuelvo, mis hijos podrán estudiar, tiene que ver con una constante, con una, dejen pongo mi tiempo, con una, pues con una constante, algo que de manera constante, perdón, han señalado migrantes que están en proceso de deportación, pero que tienen hijos en Estados Unidos, y esto de acuerdo a lo que he estado trabajando un poco aquí en Zamora, y al vínculo que he estado haciendo un poco con aquí mismo en el ayuntamiento, con el área de migración. Hace poco estuve en una charla en vía Zoom, justo, donde conectado a la Ciudad de México, donde hablé sobre niños, niñas y adolescentes criados y nacidos en Estados Unidos que migran a México. Y me pareció interesante e importante que de pronto generó cierta discusión el hecho de que yo dije que había una ausencia de políticas y acciones para la integración y la incorporación de este sector migrante a los contextos nacionales. Y creo que el problema fue que me hizo falta enfatizar en lo que yo he venido trabajando, que tiene contextos regionales y más los contextos locales. Y eso creo que nos ha quedado de manera clara con la mesa que nos antecedió. En ese mismo tono, hoy comentaré cómo esas ausencias en acciones, no tanto que no existan, tal como nos lo comentó Ana Luz, pero que no llegan a estas zonas rurales, enfatizo, impiden el asentamiento de migrantes con familias a los contextos rurales. Para estos, quienes llegan con familia, además de buscar, obviamente, empleos fijos, también buscan entornos entornos que para sus hijas e hijos en estos puedan superarse, puedan estudiar, ya que consideran que la educación es importante y de manera recurrente han señalado y lo señalan para que no vivan lo que uno vive. Lo anterior lo he visto más en migrantes que formaron familias en Estados Unidos, estos migrantes del llamado largo aliento y de matrimonios mixtos, quienes estuvieron en el norte por tiempo prolongado y que son diferentes a las familias transnacionales, donde hay hijos e hijas que en algunas veces han sido también llamados estudiantes transnacionales, que han sido abordados de manera importante por distintos y distintas estudiosos del tema, pero que no tienen las mismas experiencias. Entre los estudios sobre estudiantes transnacionales, pues bueno, encontramos los trabajos de Víctor Zúñiga, Edmundo Hamann, Eunice Vargas, por señalar algunos, y aquí en casa, aquí en el colegio, hay un trabajo reciente, una tesis doctoral del año pasado, que resulta interesante, la de jóvenes migrantes circulares entre Michoacán y California, narrativas y experiencia familiar, escolar e identitaria 2006-2016 de Cintia Mendoza. En estos trabajos se habla de alumnos, como señala Mendoza, un tanto más circulares, personas con movilidad constante que van y vienen entre dos sistemas culturales, dos sistemas sociales, políticos, entre dos países, que, insisto, es distinta la experiencia a los alumnos, los jóvenes, a los niños, niñas, que de pronto llegan a un sistema educativo que no conocían y que, a diferencia de los transnacionales, que se movían entre dos sistemas educativos, estos niños, niñas y jóvenes no lo hicieron. Es esa enorme diferencia entre aquellos que van y vienen y quienes llegan por primera ocasión a un sistema educativo desconocido. Además de esto, pues bueno, hay que considerar que en los últimos 10 años hemos presenciado características importantes en los procesos migratorios que nos han permitido dar cuenta de lo particular que es este tipo de movilidades actuales. Y en estos encontramos estas características, que estamos presenciando el retorno, ya sea de manera voluntaria, entre comillas, o por deportación, de migrantes con larga estadía en Estados Unidos. Estamos encontrando también un incremento en matrimonios mixtos que se formaron en Estados Unidos. Estamos encontrando también un incremento en niñas, niños y jóvenes nacidos en Estados Unidos o criados en Estados Unidos que migran por primera ocasión o que vienen a México a consecuencia de la deportación de padre o madre. Estamos también presenciando desvanecimiento de las redes sociales en generaciones de jóvenes, pero también en algunos adultos. Estamos encontrando también resignificación, a causa de lo anterior, resignificación de los sitios de recepción,
sitios de significancia sobre los sitios de origen. Lo anterior también es como respuesta, se ha construido como parte de la respuesta de propios migrantes a la política migratoria en Estados Unidos, tal como Ortega lo ha señalado, a esta ineficacia de las leyes migratorias emitidas en el vecino país y cómo éstas han incidido en la construcción de nuevas estrategias por parte de migrantes para hacerles frente. Así, con la llamada crisis de retorno iniciada posterior a 2007-2008 y para la que se empezaron a generar algunas acciones, como fue el Fondo de Apoyo al Migrante de Retorno y sus familias, por ejemplo, que fue dirigido específicamente para atender esta llamada crisis y que debe de quedarnos claro que no es tampoco una serie de acciones que surge por parte del gobierno federal, sino que surge a raíz de la presión de propios migrantes. Sin embargo, algo que se les escapaba es que no todo era la parte económica. Se perdían de vista otros elementos que incidían en el no establecimiento de migrantes a los terruños mexicanos. Parecían pasarse por alto que esa población, estos deportados, no venían solos, no venían solas. Con la deportación se daban retornos voluntarios de otros integrantes de la familia, unos muy muy invisibilizados. Y así empezó a ser común que con padre y madre, ambos deportados, también migraban a México hijos e hijas nacidos o criados en Estados Unidos. Y ellos o ellas, los hijos, no habían tenido esa movilidad de los contextos transnacionales que refería anteriormente. Venían de familias que se habían establecido y formado en Estados Unidos y no tenían fuertes lazos con la comunidad de origen, salvo con algunos integrantes a nivel familiar, y ante la falta de estos retornos festivos sociales, la parte identitaria no se había alimentado más que con la identidad conformada en los contextos de crianza en Estados Unidos. Y con esto no habían sido alimentados este tipo de lazos que incidían de manera importante en las identidades. Y es así, un poco buscando atender y retomando estas recomendaciones que Glick Schiller, Bash y Blanche Stanton habían señalado en los 90s, habían señalado que debíamos de poner atención en las generaciones de jóvenes en estos procesos transnacionales para tratar de ver si estos y estas iban a estar interesados en alimentar las redes, que justo es parte de lo que construye también estas comunidades transnacionales. Así también, desde los 90, los retornos festivos hacia las comunidades en México empezaron a disminuir y empezó a tener una mayor presencia, una migración, en estos retornos que empezaron a disminuir son los retornos por parte de migrantes irregulares y empezó a tener una mayor presencia los retornos por parte de migrantes regulares. Para hijos e hijas de migrantes deportados que se dirigen a la comunidad de origen de padres, madres, o incluso en ocasiones es la propia, que en el caso de los criados en Estados Unidos, pues no es la propia. En estos vamos dando cuenta que hay una serie de elementos que empiezan a enfrentar y que, insisto, son elementos que no habían sido considerados. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, estos niños, niñas criados, nacidos en Estados Unidos, con pocos lazos hacia la comunidad de origen de padre y madre, pues se los llevaron a temprana edad hacia Estados Unidos y por tanto empezaron a construir en los sitios de crianza como los sitios de origen. ¿Por qué? Porque ahí empezaron a socializar desde temprana edad. Es el sitio que conocen y también a través de la escuela como un espacio de socialización. Pues bueno, fue un sistema donde el inglés en algunos casos fue lo que les enseñaron y ahí también aprendieron a ser norteamericanos. Y a eso le agregamos, insisto, la falta de lazos o de lazos al interior de la familia con la comunidad mexicana. Y creo que de manera importante esto lo podemos entender y nos puede quedar claro con lo que nos señaló Lucía Ortiz en su intervención en la mañana. Aunado a esta cuestión de los sitios de crianza, la construcción de los sitios de significancia sobre los de origen, resulta complicado rehacer vida en los lugares donde se sigue apreciando una falta de oportunidades, primero económicas, y eso es parte, la falta de oportunidades económicas fue parte de lo que incidió en la migración, hizo que las personas migraran, estas familias, entonces, y es parte de lo que también hace
que el retorno se trace a Estados Unidos y no tanto a México, pero también influye la falta de oportunidades educativas para hijos e hijas. Sobre este último punto, pues bueno, lo he presenciado y lo he detectado más en migrantes con larga estadía en Estados Unidos, donde el estudio de hijos e hijas es un factor importante. Así que al momento de volver a México y no encontrar estas consideraciones, empieza, insisto, el cuestionamiento de volver o no hacia Estados Unidos. Claro que en México se han aprobado leyes importantes que van dirigidas para la integración de estudiantes al sistema educativo. Por ejemplo, la dispensa de la apostilla, ese trámite para validar documentos emitidos en Estados Unidos. Sin embargo, pese a haberse dado la dispensa de la apostilla en 2015 y después quedar acentuada en la Ley General de Educación en 2018, todavía, insisto, en enero de 2020, una migrante que nos había escuchado en una charla que habíamos dado aquí en la plaza en Zamora, vino al colegio a buscar apoyo y asesoría debido a que había regresado ella a Zamora y había traído a su hija nacido en Estados Unidos, y en la secundaria donde entró, aquí en Zamora, le seguían solicitando ese trámite, la apostilla del acta, para poder entregarle un certificado cuando finalizara la secundaria. En 2013 entendíamos esa situación, esta situación que de pronto familias preocupadas por la parte de la apostilla, porque era un requisito que le solicitaban, pero ya con la dispensa de dicho trámite se sabe de ciertos espacios, como podría ser la ciudad, la capital, o podría ser la Ciudad de México, donde se sabe que la dispensa de la apostilla ya está, que ya es una realidad, pero insisto, no aterriza en las comunidades rurales que también son parte de un sistema educativo. Así es común encontrar a directivos que aceptan a niños y a niñas en las escuelas, como vimos y como hemos visto en el municipio de Penjamillo y aquí en el entorno, donde él o la directora, que es parte de la comunidad y a manera de favor, acepta al niño o la niña nacido en Estados Unidos y lo va pasando de grado. Finalizando sexto, y al ser parte de la comunidad, tanto la directora como el director de la telesecundaria, lo recomienda a la telesecundaria. Y el director o la directora de la telesecundaria hace lo mismo que hicieron en la primaria. De pronto le van permitiendo como a modo de favor, continuar el estudio, pero llega un momento en el que él o la estudiante termina la secundaria y resulta que no tiene ni documento de secundaria ni documento de primaria. Entonces ahí es donde viene un verdadero problema que enfrentan a raíz de este favor que hicieron, pero que también responde a la falta de comunicación entre las tomas de decisiones o entre la dispensa de la apostilla o entre Secretaría de Educación a nivel federal, que no hay como la manera de cómo aterrizar esas decisiones que se toman y que de pronto se publican en el diario oficial de la Federación, pero que no todos están al pendiente de ver qué es lo que se está publicando ahí. La parte, sin embargo, también damos cuenta de que no todo es dar acceso, por ejemplo, quitar la apostilla. Está bien, es un avance y es algo importante, pero no es solamente realizar esa acción y ya. Porque, por ejemplo, eso lo hemos presenciado y es algo que señalaron tanto ahorita quienes me antecedieron y que se señaló también en la anterior mesa, donde resulta que es una parte importante y que se ha dejado de lado el aspecto sociocultural. Ha quedado ausente de pronto en la manera, en la generación de acciones. Y cuando lo refiero, se debe que, por ejemplo, no hay empatía hacia la población migrante, no hay procesos de sensibilización. Hay acciones, no hay acciones de sensibilización que nos digan por qué salen las personas, por qué vuelven y quiénes y cómo vuelven, y eso es importante. La migrante deportada con la que pude conversar en enero del presente año, además de señalar el problema que enfrentaba por la apostilla, enfrentaba otro, debía teñirle el cabello a su hija. Y debía teñirle el cabello a su hija porque, pues bueno, como una hija de migrante, y más de una hija de migrante que la mamá es morena, tenía el cabello claro. Decía la madre que su pareja en Estados Unidos era blanco, de esos blancos casi rositas, y el cabello lo tenía muy amarillo, así que su hija sacó el color de ella, morenita, y el pelo más como el de su padre. Y esto entiendo, y voy entendiendo ahorita con lo que decía Porfiria, es lo nublado y sucio que señalaba Carly. Por otro lado, la hija de una migrante de Copándaro de Galeana enfrentó un problema también por su condición de migrante. Fue rechazada por sus pares, sus amigas, y constantemente era atacada con insultos.
Las autoridades nada hicieron, señalando y argumentando que eran cosa de niños. Sin embargo, la alumna fue expulsada cuando golpeó a una compañera por el hartazgo que tenía ante las constantes acciones en su contra, y su familia había realizado el trámite para la apostilla del acta. Entonces damos cuenta de que no todo se debe centrar en la validación o no de documentos. Para finalizar y un poco buscar hacer tiempos para adecuarnos a la mesa, es importante también atender de manera importante la incorporación de migrantes y sus familias, como lo habíamos y como lo hemos señalado desde 2013, con programas integrales que conecten los factores económicos, socioculturales y políticos desde lo local y no a la inversa, debido a que los canales de comunicación entre las distintas instituciones federales y estatales resultan con problemas, que nos remiten a lo que la colega Berenice Rivera de IMUMI señaló en un evento donde estuvimos con distintas autoridades en el Senado y la Secretaría de Educación cuando se discutía esta modificación a la Ley General de Educación, y que señalábamos varios de los que estuvimos ahí presentes que eso no bastaría si no había otros proyectos y propuestas que llevaran esas modificaciones a otros sectores y que se integraran con otros proyectos. Así, Berenice señaló que el verdadero muro no se encuentra en la frontera norte o sur. El verdadero muro se encuentra en la burocracia de nuestras instituciones gubernamentales. Y con eso finalizaría. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a todos los que han participado en esta interesante mesa. Tenemos un poco de tiempo, no tenemos ya mucho tiempo para algunas preguntas de quienes quieran participar. Yo no sé, Ariel, cómo está eso del Facebook. Tú puedes seguir las preguntas ahí. Sí, si aquí las estoy siguiendo. Si hay alguna, te comento. Y si alguien de los que están ahorita conectados aquí por el Zoom tienen comentarios, preguntas o algo que decir, pues adelante. Por acá en redes sociales no hay nada, ¿eh? Pues aquí. Ariel, yo tengo una pregunta para ti. Adelante. Sí, ok. Me llama mucho la atención el trabajo que estás haciendo o que hiciste, sobre todo el apoyo que busca esta persona o esta mamá con su hija, y sobre todo no recurrir directamente a oficinas pues, meramente educativas, ¿no? Dependiendo del sector, sino que ir a este espacio académico. Lo digo porque yo también viví una situación así. En otro caso, primero identifiqué a una estudiante que estaba llegó a Mexicali en primero de secundaria, ahorita está en segundo, y ella me condujo a su hermana, que hasta el momento no ha tenido el acceso a la educación de preparatoria en Mexicali, ¿no? Por un problema de cuestión del acta de nacimiento, donde no aparece el papá, y entonces la chica tiene ya 17 años y hasta el momento sigue sin estudiar la preparatoria. Entonces fue ahí donde la mamá me pidió apoyo. Fui a las oficinas, conozco al coordinador de Proven a nivel estatal, entonces, y también municipal de Mexicali, y poco a poco se fueron construyendo las redes para que la niña pudiera estudiar al menos en una preparatoria privada. Pero también es esa la cuestión, ¿no? ¿Tendrán los papás los recursos para que pueda pagar las colegiaturas de esta preparatoria? Entonces estamos viendo todavía más muros, ¿no? de los ya existentes. Entonces sí es un tema muy emergente, y a pesar de que existan estas políticas, una cosa es la existencia de estas mismas y otra cosa que se lleven a cabo, ¿no? Sí. Bueno, en lo que se animan, comento algo rápido. Vino esta señora justo por el trabajo la vinculación que empezamos a realizar aquí con la Oficina de Atención al Migrante en Zamora, y de allá le dijeron que viniera conmigo.
Entonces, resulta interesante cómo de pronto se da esa triangulación, cómo de pronto, pues justo, pues esa oficina encargada un poco de apoyar, pues básicamente lo que ha hecho, y no solamente con ello, que después ya hemos podido hablar algunas cuestiones ahí, pero pues sí, de alguna forma les he dicho cuáles, de acorde, que también hemos vinculado con Secretaría de Migrante a nivel estatal, pues un poco darle los canales que tiene que seguir, pero de pronto las personas vuelven con nosotros diciendo que los canales se rompen, que los canales no existen. Entonces, de pronto ahí caen en una situación de desesperación, y nos ha tocado, por ejemplo, ver y escuchar de personas que ante tratar de arreglar estos trámites que de pronto ya no se solicitan, pero se lo siguen pidiendo, y que de pronto incluso para poder traducir el documento que se supone que es gratuito, pero tiene un costo de 3,500, pues resulta complicado. Si llegan con 3 hijos, dicen, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo vamos a hacer con 3 hijos? ¿A quién vamos a apostar porque continúe la educación, tenga continuidad de educación? Entonces van resultando situaciones complejas, y lo que empezamos a tratar de hacer es vincularnos con las distintas instituciones y hacer ver que son, por ejemplo, una situación DIF. Llega un niño o niña, le corresponde a DIF, pero si de pronto DIF o escucha la palabra migrante, dice, le toca a Secretaría del Migrante. Y de pronto Secretaría del Migrante dice, pero es niño, le toca a DIF. Y de pronto así empiezan a traerlos como en una especie de ping pong, y la gente se enfada y se sale y deja de hacer como lo que quería de pronto el trámite que quería realizar. Entonces es complicado, y es todo un reto, un poco como comentaba con las colegas de hace uno de la mesa anterior, es todo un reto esto, porque de pronto pues nosotros empezamos a fungir también como intermediarios y llevando como este tipo de trámites. También aquí hicimos una especie de folletitos, hojitas que de pronto les entregamos es aquí, es con esta persona, y de pronto generando también vínculos con la gente de Provem para poder pues canalizarlos con ellos. Bien, pues aplaudo la participación que han tenido y un ejemplo a seguir totalmente. Oye, Ariel, Ana Vila Freyer tiene una pregunta para todos los ponentes. Ella pregunta, ¿creen que la noción de transnacionalismo nos ayuda todavía a explicar las experiencias de estos jóvenes, o cómo se podría replantear? Algunas, yo no me acuerdo bien ahorita quiénes citaron al transnacionalismo, citaron a Massey, citaron a Roubaud, no me acuerdo quién más. Me parece una pregunta muy, muy interesante. Además, me gustaría saber si Ana tiene algún tipo de respuesta también, pero primero ustedes, a ver. ¿Creen que la noción de transnacionalismo todavía ayuda a explicar la experiencia de estos jóvenes? Pues, bueno, de manera, yo creo que el transnacionalismo de entrada, hay momentos como en lo que yo estaba presentando que resulta rebasado, y damos cuenta de que realmente como esta cuestión de las redes que se iban tejiendo, pues ya no están tejidas de pronto en ciertos contextos, incluso se está diluyendo de alguna forma las redes en comunidades que fueron comunidades transnacionales en estos conceptos, en estos contextos de jóvenes, de tal manera que un poco para dar respuesta yo a eso es que estoy trabajando sobre la construcción de los contextos de los sitios de significancia sobre los sitios de origen, porque el sitio de significancia, pues para mí ahorita Zamora es significante, por lo que aquí estoy construyendo, y lo que aquí, que tiene que ver con familia, trabajo, viene siendo con otro tipo de elementos que para mí rebasa la parte identitaria, y que también lo he visto con migrantes, que de pronto el terruño ya no es de pronto eso que era anteriormente, cuando efectivamente había un retorno constante, pero ya no lo es así. Entonces, de pronto, hay un poco para dar respuesta justo a eso, es que yo he estado trabajando con esta cuestión de los sitios de significancia sobre los sitios de origen, en estos contextos de contextos transnacionales que de pronto se venían dando. Sí. Bueno, Hola. Ana Vila dice que espera a su presentación. Javier. Bueno, yo podría decir que
ante todo, pues todos siempre vamos a tener la barrera de que el Estado es como el que va a tener la potestad de darnos como apertura que se puedan realizar como ciertos procedimientos. Y pues realmente si nos ponemos a esperar que ellos nos den como el visto bueno, pues va a pasar muchísimo tiempo mientras las leyes coincidan para poder hacer algunas acciones. Sin embargo, desde, por ejemplo, los proyectos, la transdisciplinariedad y las diversas disciplinas, la sociología, la antropología, la educación, que es desde mi formación, creo que se pueden hacer muchas cosas. Y realmente el hecho de incluir diferentes estrategias donde los niños no necesariamente tengan que estar como dentro de una formalidad, sino que se puedan crear como grupos, que pues esa es una de las ideas que tengo como ahí en mente, pues también se puede empezar a apoyar mientras que la ley permite que se puedan los niños integrar a las instituciones educativas. ¿Esto con qué fin? Con que los niños no lleguen a un rezago. Porque, ¿qué pasa? Entonces, esperan que puedan participar de la institucionalidad, y entonces va a pasar como el niño que tengo de 14 años que no sabe leer ni escribir, y pues realmente va pasando el tiempo y no se van a desarrollar las habilidades que de acuerdo pues a los estadios de Piaget pues no corresponden. Entonces desde la interdisciplinaridad, pues es una de las apuestas, y pues realmente en la escuela también los maestros que estén comprometidos con esto, porque muchos en el espacio donde yo estoy, pues ni siquiera son otros niños, no pasa nada, y pues evidentemente se da cuenta uno cuando trabaja con ellos que hay ciertas necesidades que deben ser atendidas de una manera mucho más específica, desde trabajos, talleres adicionales, que pues realmente se desvirtúa y pues se invisibiliza la presencia pues, de esta población. Gracias. Bueno, sobre la noción de internacionalismo, creo que hay un debate por parte de grandes teóricos, Massey, por ejemplo, sobre qué es o no es el transnacionalismo, pero también creo que depende de cada uno de los investigadores, el locus de enunciación, la perspectiva de cuál está abordando y la prioridad que se le está dando a las y los sujetos, ¿no? Entonces creo que tiene que ver más bien la forma en la cual va a ser abordado el fenómeno. Si bien el transnacionalismo, por ejemplo, es una propuesta de las migraciones de Europa, también existen otras dinámicas o la forma en que ha estado explicando, por ejemplo, Federico Bresser, de las comunidades transnacionales, ¿no? Pero si estamos hablando de un campo educativo en nuestra mesa, por ejemplo, y de juventudes e infancias migrantes, en lo personal creo que esta noción es como un poquito... Se guarda, ¿no? Un poquito de lo que pudiera llegar a abarcar. Es decir, hay más fenómenos que explican, como bien lo menciona Ariel y lo está llevando a cabo, sobre la perspectiva de las y los jóvenes, ¿no? Hay otras formas de abordar y sobre todo ponerlos en escena en ese tipo de estudios que si bien son los principales que nos pueden decir o compartir cómo es la realidad en la cual se están viviendo, ¿no? Y sería todo. Bueno, yo creo que Gustavo está teniendo problemas con el internet. Yo creo que entonces con esto finalizamos esta mesa y damos, para quienes nos están siguiendo en Facebook, en un par de minutos nos conectamos a la siguiente mesa en otra sesión. Y pues ahorita entonces, pues gracias a todos, todas. Y pues damos pie entonces a la siguiente mesa y terminamos esta. Les comento lo mismo que en la sesión pasada, las constancias se las estaremos haciendo llegar, yo creo que hoy por la tarde o mañana por la mañana. Entonces pasamos a la siguiente mesa y damos fin a nuestra presentación.